a mí me llama la atención porque quiere decir que ellos no iban solos. Usted ha leído la Biblia y creo que sabe acerca de esto. Es decir, Dios, hermano, siempre iba con ellos, pero la Biblia dice que Él iba delante de ellos. Quiere decir, hermano, que Dios está con nosotros. Dios, hermano, va con nosotros. Pero no solo eso, sino que tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. Quiere decir, hermano, que aún ahora en este tiempo la tenemos aún mejor. Porque antes era Dios el que iba con ellos, ahora también Dios va con nosotros. Pero Él pone de su Espíritu Santo en nosotros. Y creo que es algo, hermano, que debemos de agradecer, porque el Espíritu Santo, hermanos, está con nosotros en todo momento. Ahí lo puede ver usted. Así la hermano, así acá dice que no crea que actividad. Cuando la persona, hermano, acepta a Cristo, empieza un proceso. Dice, ahí lo puede ver usted que empezamos un proceso en el camino de Dios, un proceso que no es nada fácil, pero ahí lo puede ver usted lo que dice que representa es el mundo y la esclavitud. Pero algo que me llama la atención, hermanos, es que dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Pero dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Estamos en un proceso donde vamos saliendo del mundo, donde el creyente va saliendo de la esclavitud. Y para salir de la esclavitud, hermano, es un proceso difícil tal vez para nosotros, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Dice la Biblia, hermanos, que el pueblo de Israel tenía que cruzar el Mar Rojo. Era necesario cruzarlo, porque yo entiendo, hermano, que de lo contrario, la Biblia habla que los venían, ¿cómo decirlo? Los venían siguiendo. Y para que ellos pudieran ser libres, tenían que atravesar el Mar Rojo. Mire qué representa el Mar Rojo: bautismo en agua y salvación. Pero era necesario que el pueblo de Israel, hermanos, atravesara el Mar Rojo. Dice ahí que representa el bautismo en agua, pero también representa salvación. La Biblia dice, hermano, que el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero era necesario, hermanos, que el pueblo de Israel atravesara el Mar Rojo. O sea, que después de aceptar a Cristo, la persona o el hermano, ¿verdad?, tiene que ser bautizado. Después de aceptar a Cristo en nuestro corazón, tenemos que ser bautizados. Es necesario bautizarnos, porque de lo contrario, hermanos, yo entiendo esto, que el pueblo de Israel, antes de que cruzara el mar, todavía le pertenecían a Egipto. Si ellos no cruzaban el mar, dice la Biblia que los venían persiguiendo para matarlos, hermanos, y tal vez para volverlos a llevar a ser esclavos nuevamente. Pero el pueblo de Israel fue libre, yo lo logro entender así, que fue libre después que ellos cruzan el Mar Rojo. Dice un canto, ¿verdad?, que no quedó de ellos ni uno de los que los venían persiguiendo. Todos murieron los que venían persiguiendo, el que lo acusaba, el que lo oprimía. Murieron, hermanos, en el Mar Rojo.
Cuando nosotros somos bautizados, hermanos, salimos de ese lugar, de esa área que le pertenece al diablo, que el Señor lo reprenda. Por eso es necesario que seamos bautizados para poder salir del territorio, hermano, por así decirlo, del faraón. Porque de lo contrario, ciertamente estamos llegando a la iglesia, pero mientras que no somos bautizados, hermano, el enemigo puede, ¿cómo le digo? Yo siento que todavía puede manipularnos. Aún ya siendo bautizados, imagínense, hermano, cuando todavía no lo hemos hecho. Yo entiendo que el pueblo de Israel, después que cruza el Mar Rojo, hermano, que representa el bautismo en agua, representa salvación, ellos son libres porque han cruzado el mar, han sido bautizados. Dice desierto, ahí lo puede ver usted. Después de cruzar el Mar Rojo viene el desierto. El desierto ahí dice en la parte de abajo que es prueba. Después de que el pueblo de Israel cruzara el Mar Rojo, tenía que pasar el desierto. Era necesario. Es decir, mira, nos referimos al pueblo de Israel porque está escrito en la Biblia, ¿verdad? Así dice. Pero, hermano, esa enseñanza es para nosotros. Yo les estoy diciendo del pueblo de Israel, pero claro, ¿verdad? Que esa enseñanza también se refiere a nosotros. El pueblo de Israel tenía que pasar por el desierto, era necesario. Entonces yo logro entender, es decir, es necesario que usted y yo pasemos por el desierto. El desierto ahí dice que representa prueba. Pruebas, hermanos, que son necesarias para nuestra vida, para la vida de un cristiano. No sé qué ejemplo ponerle, pero en internet o en los medios como la televisión, en ese tipo de series, pasan, por ejemplo, personas que dicen que se atreven a enfrentar retos. Por ejemplo, una persona, hermano, se va y se va al desierto o a cualquier otro lugar, pero póngale también a la selva, pero me quiero enfocar en el desierto. Esa persona, hermano, se va con su propia capacidad, según él, para poder sobrevivir y experimentar la capacidad que él tiene. Pero muchas veces, hermanos, esa persona, ¿cómo le digo? Tiene ¿cómo le puedo decir? La tenía yo, pero se me fue. Tiene la disposición de poder decir, ya no voy a continuar. Ellos yo creo que usted lo ha visto, ellos se van grabando según el proceso que ellos van teniendo y ellos pueden decidir, esa era la palabra, si continuar o ya no continuar. Ellos según están en un proceso donde ellos mismos se están, por así decirlo, autoevaluando qué tanta capacidad tienen. Pero ellos tienen la disposición de continuar o no. Y en la vida cristiana, hermano, en este camino, nosotros no decidimos las pruebas. La prueba, hermano, la decide Dios. Dios es quien decide en qué momento va a llegar esa prueba. Y a veces tenemos también la disposición o como le digo, la oportunidad, ¿verdad? Porque dice la Biblia que nos dio un libre albedrío. De a veces de decir, ya no voy a continuar en esta prueba. Y tal vez si renunciamos, comenzamos de nuevo. Pero Dios es quien dispone las pruebas para nosotros. Y es necesario porque, hermanos, cuando estamos en el desierto, que significa prueba, entramos en un proceso de purificación. Y aprendemos, hermanos, a ser guiados
por Dios. Se empieza a probar nuestra fe, que tanta fe le tenemos a Dios. Se empieza, hermano, a probar. Dios nos empieza a probar a través de las pruebas, a ver si confiamos verdaderamente en Él. Pero es necesario que pasemos las pruebas, porque de lo contrario, hermano, aquí lo puede ver usted, ahí está. Si no, hermano, no pasamos pruebas, nos sentimos, cuando no hay problemas, ¿verdad? Cuando no hay pruebas, nos sentimos bien, y aún así a veces no venimos a la iglesia. Pero las pruebas, hermanos, son para que seamos limpiados, para que seamos, el pastor ayer mencionaba algo de reentrenar. Somos reentrenados, hermano. Pero algo que me llama la atención es que muchas veces se supone, no es que se supone, deberíamos depender de Dios, aún en medio de cualquier circunstancia. Pero muchas veces lo único que hacemos, o lo que hacemos, hermanos, es que nos encerramos en ese círculo que usted ve ahí. Dice que es un círculo vicioso, prueba no superada. Muchas veces, hermanos, estamos tal vez en este punto. Dice la Biblia, hermanos, que el pueblo de Israel se acordaba, dice, de lo que comía en Egipto. Y mire que cuántos años pasaron dando vueltas. 40 años. Dice, hermanos, usted lo puede investigar, y dice que el promedio para llegar hacia donde ellos iban podría ser menos de un mes. Y ellos tardaron, dice la Biblia, 40 años dando vueltas al mismo lugar, con el mismo problema. Entonces, hermano, ¿qué pasaba aquí? Ellos entraban en un círculo vicioso, en esa prueba no superada. Pero me llama la atención porque dice la Biblia que ellos se acordaban de aquellas cosas que según ellos comían gratis, dice la palabra de Dios, en aquel lugar. Y muchas veces, hermanos, podemos estar dando vueltas en este mismo círculo. Y yo le puedo decir que a veces así me pasaba a mí. Ay, es que ahora que acepté a Cristo, ahora que le estoy sirviendo, podría yo haber dicho, o lo dije, vieras cómo me está yendo mal. ¿Quiere decir que antes no me iba mal? Claro, me iba peor. Y el pueblo de Israel se acordaba y dice que era gratis lo que comían. Ahora que llego a la iglesia, estoy pasando más problemas. Problemas de escasez, tal vez, enfermedades, dinero, y volvemos a caer en el mismo lugar, hermano, y damos vueltas en el mismo círculo. Cuando lo que tenemos que hacer, hermanos, es avanzar. Ahí va. Círculo virtuoso, prueba superada. O sea que tenemos que salir de aquí para poder llegar acá, o continuar, pero ya no mirando hacia atrás, para poder avanzar y llegar al círculo virtuoso que representa, ahí dice, prueba superada. Es decir, hermano, que, ¿cómo le puedo decir esto? El pueblo de Israel se acordaba de las cosas que ellos habían vivido en Egipto. Del pescado, dice la Biblia, primeramente. Y yo leía eso y no me daba cuenta que decía pescado. Yo leía el pecado, se acordaban del pecado. Pero muchas veces nos acordamos de aquellas cosas que tal vez teníamos antes de no aceptar a Cristo, antes de no llegar a la iglesia. Pero ahora, hermano, debemos de continuar creyendo en que Dios es nuestro proveedor y poder ir avanzando si estamos pasando momentos difíciles. Estoy pasando momentos de escasez, yo debo de seguir confiando en que Dios, hermanos, en algún momento tiene que obrar en mi vida.
porque le estoy sirviendo a un Dios que es fuerte, a un Dios, hermano, que dice la Biblia que es el dueño del oro y de la plata. Estoy pasando tal vez momentos de enfermedad. Yo debo de seguir confiando en que Dios me va a sanar, y voy avanzando y no regresar al mismo lugar, sino continuar, es decir, avanzar en este círculo para poder superar esa prueba. Son 10 minutos, me voy a apurar. Para poder llegar, hermanos, al Jordán. Ahí está. Jordán representa bautismo con el Espíritu Santo. Ahí lo puede ver usted, dicen. Representa bautismo con el Espíritu Santo, pero también, hermanos, representa humillación. Yo entiendo, hermanos, que cuando llegamos al Jordán, necesitamos humillarnos delante de Dios para poder continuar. Y si nos humillamos, viene el bautismo con el Espíritu Santo. Y eso me llama la atención a mí, porque mire, llegar hasta este punto, hermano, yo digo, ¿por dónde voy? Porque tenemos que examinarnos. Pero llegar hasta ese punto dice que es bautismo con el Espíritu Santo. La Biblia dice que hay un texto que dice aquí: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y mire que esa palabra poder, hermanos, dice aquí que es una palabra griega y significa dunamis o dunamis. Pero esa palabra significa fuerza, capacidad y habilidad. Cuando recibimos el Espíritu Santo, hermanos, recibimos capacidad, recibimos habilidad para poder continuar. Porque ahí lo va a ver usted. Vienen los 31 reyes. Y dice aquí que es, ¿qué? Conquista del alma. Vienen los 31 reyes. Y esto, hermano, para mí, esto a mí me llama la atención. Porque muchas veces, no le voy a decir, usted batalla, no le voy a decir, yo batallo conmigo mismo. Nos enojamos. ¿Cuál otro le podría decir? Hay varias, pero no vienen a mi mente. Pero muchas veces batallamos, hermano, con nosotros mismos. Y esto dice que los 31 reyes, dice aquí, conquista del alma. O sea, es en nosotros mismos. Muchas veces batallamos, hermanos, y el problema está en nosotros mismos. Está en nuestra alma. Ayer tocaba un punto el pastor acerca de esto. Pero muchas veces los problemas, hermanos, están en nosotros mismos. Algo que me llama la atención de uno de los reyes, si nada más cuando el pastor empezó a dar el primero, que es la primicia, hermano, Jericó. Tenemos que desprendernos de lo que ya le pertenece a Dios. Y de ahí empiezan. Y cada uno tiene un significado diferente. Pero hay uno, hermano, que a mí me llama la atención, y es el rey Jarmut. Porque dice la Biblia, hermanos, que este rey se encarga de las áreas fuertes de un cristiano. De las áreas fuertes, hermano, que usted tiene. Ese rey, hermano, se encarga de endurecer, yo lo logro entender así a través de la Biblia, el corazón de un cristiano. Porque esa es una área fuerte que usted tiene. Así es que viera lo que me hizo, y usted endurece su corazón y no lo va a hablar a la persona. Porque empieza a endurecer el corazón. Pero dice que ese rey también ciega a los cristianos. Mira, si alguien va a la guerra, hermanos, yo creo que ciego no lo van a dejar. Uno que va a pertenecer al ejército, creo que ni que use lentes lo admiten. Pero dice que ese rey también enmudece, tapa la audición. O sea, él, hermano, se encarga de las áreas fuertes de nosotros, o de las áreas fuertes de un cristiano, para no poder, hermanos,
No solamente él, los 31 reyes, hermanos, lo que no quieren es que nosotros avancemos hacia, ahí está, Canaán, la vida en abundancia. No quiere que lleguemos ahí. Son 31 reyes que tienen que ver con el alma para poder llegar a este punto. Pero, hermanos, tenemos que ir avanzando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Buscando de Dios a través del discipulado, orando. Hay muchas formas. Si lo buscamos en la Biblia, hermanos, podemos entender y encontrar que hay muchas formas de acercarnos a Dios. Pero para poder ir venciendo, hermano, nuestra alma, tenemos que dejarnos enseñar. Es un proceso, hermano, no muy difícil, creo, porque tenemos la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, hermanos. Pero me llama la atención este diagrama, porque cuando el pastor empieza, hermano, desde el principio, hay cosas que todavía a veces andan en nosotros, aunque podamos estar acá. El pueblo de Israel había salido de Egipto, pero todavía en su mente se acordaba de las cosas que ellos habían vivido allá. Es decir, ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de su mente o de su alma. Es un proceso muy largo para poder llegar hasta este lugar, hasta aquí, hasta Canaán. Ahí lo puede ver usted. Pero tenemos que continuar, porque el propósito, hermano, no es nada más llegar hasta aquí o quedarnos ahí. Aquí lo ve usted que dice arrebatamiento. Ese es el propósito de las enseñanzas, el propósito, hermano, del discipulado. Que, hermano, seamos arrebatados, que nos vayamos con el Señor. Porque de lo contrario no sería en vano que estemos todos los domingos aquí. Si lo que tenemos que hacer es prepararnos. Pero a veces, hermano, esos reyes se oponen a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Como decía el apóstol Pablo, las cosas que no quiero hacer son aquellas que yo hago. Y las que quiero hacer, venir a la iglesia, no lo hago. O sea que tenemos que apegarnos a la palabra, dejarnos enseñar para que podamos ser arrebatados y participar, venir, ¿verdad?, al discipulado, que a veces nos cuesta tiempo. Con un rey que batallo es el reloj. Porque, hermanos, batallo a veces con el tiempo. No apartamos el tiempo. Bueno, a veces a mí me pasa, pues. Pero tenemos que dejarnos enseñar a través del discipulado, hermanos, para que lleguemos hasta este lugar. Hasta el último, que se llama el arrebatamiento. ¿O no se quiere ir con el Señor? Amén, ¿verdad que sí? Por eso estamos aquí, hermano, aprendiendo. Le dejo el lugar a... Un aplauso fuerte, hermanos. Gloria a Dios. Amén, amén. Bueno, vamos a continuar. Decía un hermano, vamos a seguir continuando. Usted está aquí. Amén. O todavía falta el bautismo. Si no está bautizado, usted está aquí, en Egipto. Pero ya recibió a Cristo, amén. Pero ya todavía está en Egipto. El pueblo de Israel salió de Egipto cuando pasó el mar rojo. Súbele poquito. Cuando pasó el mar rojo. Bueno, no voy a explicarlo, ya el hermano lo explicó y me quitó tiempo también, ¿verdad? Pero estuvo bien explicado. Bueno, entonces mire, los reyes de Canaán, ya los hemos puesto acá, todos los reyes de Canaán. Mire, son 31 reyes, hermanos, que aparecen aquí. Y todavía vamos por el rey número 12, no el rey número non, sino el rey número 12. Entonces, resulta que ese número 12 es el rey Madón. El rey, ¿cómo? El rey Madón. Y ese rey Madón, hermanos, ¿qué significa Madón? Significa extenso, amplio, altura, estatura. Quiere decir que este rey, decíamos el domingo pasado, se opone a que nosotros crezcamos. Amén. Se opone a que nosotros
nos desarrollemos, a que demos la talla. También significa estirar. Medida, dice. Por implementación tiene que ver con vestido por ser medido. Quiere decir que este rey impide que crezcamos, que nos desarrollemos y que demos la talla. ¿Cuál es la talla? Dice la Biblia que a la esposa se le ha concedido, o a la iglesia se le ha concedido, que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, que son ¿qué? Las acciones justas de los santos. Entonces, al enemigo, nuestros enemigos, en este caso el espíritu de Madón, no quiere que nosotros lleguemos a dar esa talla, y mete en la mente del cristiano: eso nunca se va a lograr, eso no se puede, eso es imposible. Eso es lo que quiere el diablo que usted crea. Pero dice la Biblia que el Señor va a ayudarnos a llegar a la estatura, porque nos va a dar la gracia la gracia que se nos ha de dar en estos últimos tiempos. Entonces, Madón significa eso, pero el rey de Madón se llamaba Jobab. ¿Cómo se llamaba? Jobab. ¿Y qué significa ese nombre? Viene del hebreo Yabab, que significa desgañitarse, gritar, vociferar, escandalizar, chillar, decir a voces. Decíamos la semana pasada que los gritos que da el alma, aunque usted sea callada, su alma grita cuando está influenciada por la carne. No, entonces hablábamos los gritos que no nos permiten crecer. Gritos, algunos literalmente, ¿verdad?, siguen siendo gritones. O ya no, hermano. Usted le sigue gritando a su esposo, a sus hijos. Porque dice la Biblia: quítese de vosotros toda, ¿qué? Gritería. Y eso no nos impide crecer, nos impide, nos impide desarrollarnos. No que no nos impide, nos impide. ¿Sí me entiende? Usted quiere vivir para Cristo y se enojó, pero estamos hablando en sentido literal. Pero en el sentido espiritual hay gritos que no nos permiten crecer. Su alma necesita desfogar, necesita paz, necesita reposo, necesita silenciar su alma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque mire, nada más esto prácticamente lo voy a leer nomás. Hay gritos del alma que mienten para acusar al justo. Génesis 39:15. ¿Qué quería la mujer de Potifar? Acostarse con José. ¿Y qué hizo cuando José no quiso? Levantar una calumnia, ¿verdad? Levantar un falso. Y empezó así: viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. ¡Ah! Todo el mundo supo eso. ¿Quién era el culpable? ¿Quién era el culpable? Decía ella. El grito de su alma, ¿quién decía que era el culpable? José. Pero en realidad era ella. Su alma, ella quería acostarse con él. Entonces, hay gritos que mienten. A veces nuestra alma nos miente, nuestro corazón es mentiroso. El mío no, pastor, el mío es una chulada. No, dice la Biblia: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Sí o no? Pero no dice engañoso nomás, dice engañoso y perverso. O sea que tenemos en nosotros algo que es perverso: el corazón. Más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor. Y a eso apela el rey de Madón. Y entonces hay gritos en nuestra alma, aunque usted no lo grite. Hay gritos silenciosos. Hablábamos de las canciones ofrecidas a becerros, ¿verdad? Una canción que usted
le dice, es que me gusta, me encanta esa canción. Y canta como la Chimoltrufia. Y está cantando, ¿verdad? Como aquel de la ferretería gritaba, ¿verdad, viejo? Él me mintió, y canciones que hablan de despecho, de tristeza. Y entonces, de eso hablamos la semana pasada, el domingo. Bueno, entonces, comenzamos. Faltando 15 para las 11. Hay gritos que son por rebeldía a Dios. El alma grita. Usted escucha el mensaje, pero no está de acuerdo. ¡Ah, no! No lo dice aquí, lo dice en su casa, o lo dice ahí abajo, o lo dice afuera. Pero dice, número 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Por qué lloraban? Léame el contexto. ¿Por qué lloraban? Porque querían carne. ¿Por qué lloraban? Porque no les gustó lo que Dios les dijo. Y empezaron a gritar y a dar voces. Hay voces o gritos que son gritos de rebeldía, hermano. Nuestra alma se enfurece o se está en contra de lo que... Eso se encuentra en Números capítulo 13 al final. Ahí habla de lo que... De qué cosa es lo que quería el pueblo de Israel. Y el pueblo lloró, gritó. Hermano, imagínense toda la noche gritando. ¿Desde cuándo está gritando nuestra alma? No estoy de acuerdo, no, y no. Porque sigue con su rebeldía. ¡Wow! El pastor está bravo. No, hermanos, hay gritos que expresan vergüenza y deshonra. Hay personas que han sido violadas, que han sido maltratadas. Hay personas que han sido dañadas en su alma y gritan. Lo gritan no de manera literal. Se comportan y se conducen de manera errada. Pero mire cómo pasó aquí. Segunda de Samuel 13:19. Después de que Tamar fue violada por su propio hermano. ¿Cómo se le llama eso? Incesto. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Hay gente que fue dañado de pequeño o de pequeña y grita, trae en su alma eso y dice, yo, Señor, ayúdame. Y está dañando y le afecta en su matrimonio y le afecta en su día a día. Hermanos, los gritos que se hacen a Dios es falsos. Usted no, pero tal vez hayan dioses en los que hemos puesto nuestra confianza, a lo mejor en el dinero. Pensamos, ¿verdad? Mire que hay huercólatras, trabajólatras. Dicen, no, es que yo tengo que trabajar todos los días porque si no, no tengo dinero. Hey, la bendición de Jehová es, ¿cuál es la bendición de Jehová? ¿Qué? Es la que enriquece, hermanos. No es que usted trabaje todos los días. El Señor le dijo, trabajen 6 días y uno aparten para mí. ¿Sí o no? ¿Por qué? Nada más por descansar. No, el Señor está diciendo, está probando tu fe. Y algunos no lo entendieron. Y el sábado, que era el día al que se refiere ahí, salían a buscar en el maná. Salían a buscar y no encontraban nada, hermano. Mucha gente se ocupa más de otras cosas que de Dios. Y cuando vienes a ver, siguen en la misma condición. ¿Por qué me metí ahí? Porque por la idolatría. Primera de Reyes 18:29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente, furiosamente, dice la otra versión, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Porque hay gritos del alma. Y ahora sí, esto me va a traer la bendición. Esto, y pone
pone su confianza en cosas materiales. ¿Me estoy explicando con eso? Le está cayendo el 20, la revelación. Y no es ahí, es allá. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De los montes. No, en cada monte había un Dios. En los montes había el Dios Moloc, Baal, Quemos. Acá había otro Isis. Y había un Dios en cada monte. Y dice el apóstol, dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿A quién le voy a gritar? ¿A quién voy a clamar? ¿A quién le voy a clamar? Por eso a veces damos gritos a dioses falsos, porque ponemos nuestra esperanza en algo que no nos va a traer bendición. Pero cuando la ponemos en Dios, como el salmista que dijo, mi socorro viene de más arriba, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Voy rápido, hermano. Los que provocan espíritus inmundos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y siempre, de día y de noche, andaba gritando, hermano: pastor, ya oraron por mí. Ya le pedí al pastor que ore por mí. Y nada. Ese grito, eso que sale de mi alma: no tengo paz. Y dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedra. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Hay gritos del alma. Ese grito, hermanos, era provocado por espíritus inmundos. Hay cosas que hacen que nuestra alma esté gritando, esté vociferando, esté chillando. Ese es uno de los significados de Madón, de jamón, iba a decir. Estoy pensando en la comida. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que pedir al Señor liberación. Pasará administración: pastor, ore por mí. Yo todo el día estoy regañando. Todo el día, pastor. No sé qué me pasa. Ya he orado al Señor, ya he pedido y no se me quita. Y me hago el propósito: en este mes sí me voy a tener control de mí. Y no he podido. Entonces hay un espíritu inmundo ahí. Hay algo que ya no es. Bueno, voy rápido. Los que provocan por malas noticias, hermano. ¿Alguna vez ha llegado mala noticia a su casa? La han hecho. ¿Cómo hacemos show, verdad? Hay gente que hace show. Cuando él oyó el estruendo de la gritería, está hablando de Elí, 1 Samuel 4:14, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las noticias a Elí. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están gritando? Por las malas noticias. Hermano, hay gente que les gustan las malas noticias. Oh, hermano, murió fulano de tal, ni lo conocieron. Y ahí mandan: ya murió fulano de tal. Ay, Padre Santo, ay, Dios mío, pobrecito. Ni lo conocía. Es más, lo encontraban en la calle, ni lo saludaban. Pero cuando lo mandan en el WhatsApp, esa noticia hace revuelo, hermano. Estoy platicando de algo personal, del grupo, pues, de mi familia. ¿Cómo hacemos show? Para no decir hacen. Hay malas noticias que nos escandalizan. Que ya subió el precio de la carne, hermano. Está en tanto. No, pues, este gobierno. Y empiezan a vociferar y a hablar mal de todo mundo. O sea, hay malas noticias, sí es cierto, hay malas noticias, pero su alma debe mantenerse en paz. Su alma debe tener reposo.
Su alma debe estar relax. Eche esa palabra final, relax. Sigo rápido. A veces es por falta de pastos. Jeremías 25:36. Dios habla hoy, dice: los pastores gritan de dolor los que guían el rebaño, porque el Señor ha destruido sus pastos. No hay pastos. Hay iglesias donde no hay pastos, hermano. Y nosotros, gracias a Dios, gloria a Dios, bendito sea su nombre, que Él nos tiene pastos nuevos. ¿Sí me explico? Porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Hay pasto o no tiene pasto? Dígame la verdad. Hasta lo echamos a perder, lo desperdiciamos. El viernes nos aventamos, nos aventamos, no, esa palabra no. El viernes nos jondeamos, tampoco. El viernes tuvimos un banquete aquí entre los hermanos. Claro que entre menos hay, más comemos, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que todos comiéramos. Y tuvimos, hermanos, un mensaje acerca de la última semana de Daniel. Cosa que yo espero que usted lo escuche en su casa, si no puede venir, ¿verdad? Y yo a veces, a lo mejor ese es uno de los gritos del pastor, no porque no hay pasto, sino porque no están las ovejas. Bueno, no lo tome así a pecho. De angustia por causa del castigo. Isaías 26:16. Señor, en medio de nuestra angustia te buscamos. Dimos gritos de angustia cuando tú nos castigaste. Mire que el pueblo de Israel era gritón, ¿verdad? El Señor los trataba con amor, los trataba con mucho cariño, pero ellos no valoraban lo que tenían. Y cuando el Señor los castigaba, ahí sí se ponían a gritar. Entonces, mire, Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice: los que contristan al Espíritu, Efesios 4:30, no hagan que se ponga triste el Espíritu de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día que para siempre serán liberados del pecado. Pero mire cómo dice acá: dejen de estar tristes y enojados. No griten. El grito, hermano, tanto el grito literal como el grito que calla a usted y su alma está reteniéndolo, ese grito está contristando al Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo quiere que usted le dé la libertad, que usted se goce, que usted lo alabe, pero usted está gritando todo el día. Su alma sigue gritando, aunque usted, su boca no dice nada, pero en su alma sí. No tenemos nada. No sé qué pasa. Entonces, mire, debemos callar los gritos del alma. ¿Cómo? ¿Cómo podemos tener silencio en nuestra alma? Ya nada más faltándome 3 minutos. Debemos callar los gritos de incredulidad y de pesimismo. Debemos callar esos gritos. Caleb y Josué dice que hicieron callar al pueblo delante de Moisés. Porque decían: allá encontramos unos gigantes, son grandísimos. Ese problema ni siquiera Moisés lo tiene. Yo sí lo vi. Son gigantes, no podemos contra ellos. La gente, pues, 10, y estaban escandalizando a todos. Sus gritos estaban afectando la fe de los demás. Yo le pregunto, ¿lo que usted platica con otros alimenta la fe de esa persona o le está quitando la confianza? No, si vieras, hermano, cómo me va. No sé, yo ya le pedí al Señor, creo que el Señor ni me escucha. Yo creo que de verdad que me voy a cambiar de iglesia porque aquí creo que el pastor ni ora. Esos gritos son gritos. ¿Se los cuenta a la hermana o al hermano? ¿Va a ayudar? ¿Usted cree que va a ayudar? ¿Lo va a edificar?
Pero Josué y Caleb hicieron callar. Cállense. Silencio. No hablen negativo. No hablen incredulidad. No hablen pesimismo. Subamos, que sí podemos con ellos. El Señor está con nosotros. Este grito no es del alma, es del espíritu. La leche. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Hermanos, callemos los gritos de tristeza. Nehemías 8:11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Otro hermano. Callemos por reverencia. Y no se refiere aquí, ¿verdad?, a que cuando usted llega y trae el pandero en la mano y se escucha, se va a sentar y está haciendo ruido el pandero, y me volteo a ver, ¿será que nos falta un poquito de inteligencia? Hermanos que van a poner la mesa, la silla, ¿no? Y tra. Eso no es a eso que se refiere. No se refiere a eso, para que no se sienta mal, ¿verdad? Le hablan por teléfono, ponga en silencio su teléfono, hermano. Ya se le he dicho muchas veces, ¿verdad? Póngalo en silencio. Pero ¿y cómo lo escucho? Usted lo que tiene que escuchar es la voz del Señor. Y todavía, ¿verdad? Cuando le hablan, bueno, sí, bueno, hasta acá se escucha hasta adelante. Hermano, no se refiere a eso. Dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hey, todos. ¿Qué quiere decir eso? Debe haber reverencia. Tiene que haber reverencia al Señor. Calle delante de él. Su venida está cerca, hermano. Sofonías 1:7. Silencio ante el Señor omnipotente, porque cercano está el día del Señor. Ha preparado el Señor un sacrificio y ha purificado a sus invitados. Callemos la voz del alma. Si su alma quiere levantarse en contra de la palabra, en contra del Espíritu, usted tiene que callar su alma. Haga silencio delante del Señor. No sé cuántos estén entendiendo esta palabra, pero mire, Zacarías 2:13, hay que callar la carne, hermano. Hay que ponerle un bozal a la carne, callarla. Dice: calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Debemos callar los prejuicios. Hechos 11:18, ya me pasé. Callemos los prejuicios, hermanos. El pueblo, los judíos pensaban que la salvación era solamente para los judíos. Pero cuando Pedro y algunos hermanos judíos fueron a donde, ¿cómo se llamaba este centurión romano? Ayúdeme. El centurión romano que fue a buscarlo, se me fue el nombre, bueno, y llegó a la casa de ellos. Ellos eran gentiles y el Espíritu de Dios se derramó sobre ellos, y ellos comían de lo que querían, no como los judíos. No se lavaban las manos, no hacían los ritos que hacía el pueblo judío, y de todas maneras el Espíritu de Dios cayó sobre ellos. Y dice: entonces, oídas estas cosas, callaron. Los hermanos se callaron, porque a lo mejor ellos, hermanos, decían: ¿qué van a servir al Señor así estos? ¿Qué van a servir al Señor así? Mira cómo se visten esos gentiles. Nosotros los judíos somos bien vestidos. Estos comen cosas impuras y nosotros puras cosas puras. Pero ahí les cayó la boca al Señor. Tenemos que callar nuestros prejuicios. Tenemos que callar nuestra religiosidad. Amén.
Aquí va a venir gente, hermanos, que a usted no le va a cuadrar. Aquí va a ver entrar gente, tal vez homosexuales, vestidos de mujeres. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Se va a correr para la otra silla? Dios te bendiga, bienvenido. Ay, gracias, te presento a mi novio, que diga. Bienvenido, Dios te bendiga, adelante. Pero que ya vamos a aceptar, hermanos, que vivan como quieran. No, porque ellos vienen buscando ayuda y el Señor puede transformar sus vidas, cambiarlos. Hay gente, hermanos, que usted no lo sabe, usted ni se imagina que tal vez practicaban la homosexualidad o tal vez eran lesbianas y se han convertido al Señor. Pero los prejuicios de la iglesia muchas veces no permite que el Señor haga una obra en ellos. De manera, dice, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quiénes somos nosotros para cerrarle las puertas? Para oír las maravillas de Dios debemos callarnos, hermano. A veces usted debe callar. Yo creo que ya el Señor no hace milagros. Cállese, créale. Hechos 15:12. Entonces toda la multitud cayó. No que cayó al suelo, cayó, se hizo silencio. Y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Debemos callar, hermanos, la ignorancia, los gritos de la ignorancia. A veces gritamos y no sabemos. ¿Alguna vez escuchó a alguien diciendo: maldito el hombre que confía en el hombre? Ese texto está bueno. No confíes en el pastor, no confíes en el apóstol. Hermano, usted tiene que leer la Biblia y entenderla, porque dice: maldito el que se ha desarrollado ya como un hombre gibor, que confía en el hombre Adán, en el hombre carnal, el que pone su confianza en un candidato, en un político. Ay, estoy esperando que me bendigan ya, como esta semana pasaron aquí a la casa. Disculpe, señor. Y como en esos días, pues ya se me estaba despintando la barba. Entonces me dicen: venimos para anotarle para los 60 y más. A la mecha. Y mi orgullo, mi alma gritó y le dije: todavía me falta mucho, amigo. Y nada más me faltan, así con las manos lo puedo contar. Pero voy a esto, pues la ignorancia nos hace gritar cosas que no sabemos, que no hemos investigado en la Biblia, solo lo escuchamos. Lo escuchamos. Y como otro lo dice, otro que nunca leyó la Biblia, pero es pastor o es evangelista, es lo que quiera, pero no ha investigado. Entonces, yo también lo digo. Y nos volvemos loritos, ¿verdad? Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ay, Padre, hoy sí me volé la barda. Me fui pues del tiempo. ¿Quiere orar conmigo? ¿Quiere orar conmigo, hermanos? Póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana te suplico que, Señor, nos ayudes a silenciar nuestra alma, que nos des paz, que nos des reposo, que reprendas ese espíritu de Madón que intenta no dejarnos crecer, desarrollarnos, y nos provoca en nuestra alma a gritar, Señor, a vociferar, a dar voces. Te suplicamos esta mañana, en el nombre de Jesús, que venga la paz tuya a nuestras vidas, que haya paz en los corazones. Levanta tus manos. Que haya paz en tu espíritu, en tu alma, en todo tu ser.
que tengas paz en tu corazón, que tengas paz en tu mente. Echamos fuera todo espíritu inmundo que hace vociferar en el nombre de Jesús. Señor, sometemos nuestra alma y nuestra carne a tu espíritu. Muchas gracias. Amén. Amén.